¿no? ¿Cómo están, jóvenes? Buenas noches. Buenas noches a todos. Bienvenidos a la institución. Mi nombre es Alexander Villalobos. Vamos a desarrollar el curso de literatura. A ver, los saludo a todos. Ahí a los que me han saludado en el chat. Lisette, Katia, Xiomara, Asumi, dice aquí Asumi Esperanza. Ahí está Katia. ¿Cómo están? Buenas noches a todos. Vamos a desarrollar el curso de literatura peruana. Y dentro de la literatura peruana vamos a desarrollar el tema del costumbrismo peruano. Uno de sus representantes va a ser nuestro invitado, Manuel Asensio Segura, muy conocido por su famosa comedia Ñacatita. ¿Cómo estás, Christopher? Buenas noches. Estamos en vivo, 20 de diciembre ya, a 5 días de Navidad, 20 de diciembre de 2022, 6 de la tarde. ¿Cómo estás, Christy Jennifer? Vamos a desarrollar entonces el tema de costumbrismo peruano. Pero en simultáneo también vamos a estar usando la pizarrita virtual, ¿ya? Para poder ordenarnos, para poder enriquecer nuestra información, nuestro contenido y poder garantizar cualquier pregunta de examen de admisión. Vamos a colocar entonces aquí de título para poder ordenarnos, ¿ya? Vamos a colocar así, mira, si desean lo copian conmigo o luego le tomas una captura de pantalla. Esto no está en la diapositiva, sino que lo estoy agregando. ¿Ah? ¿Cómo está Cediel Pizarro? Vamos a colocar ahí literatura peruana. Literatura peruana. Debajo de ella vamos a colocar literatura republicana. Ahí está. Literatura peruana. Debajo de ella vamos a colocar literatura republicana. Literatura peruana y literatura republicana. Y vamos a hacer un marquito general. Vamos a hacer un marquito general de la literatura republicana. Ya vamos a hacer un marquito general para que lo tengas ahí mejor referenciado. Y luego ya desarrollamos el aspecto que me interesa para hoy. Vamos a colocar, a ver aquí, 5 cuadritos, ¿ya? Vamos a colocar aquí un primer cuadrito, un segundo cuadrito, ahí un tercer cuadrito, aquí un cuarto cuadrito, y finalmente aquí un quinto cuadrito. Ahí está. Vamos entonces a desglosar la literatura. Vamos a desglosar la literatura republicana para que lo puedas entender mejor. Ahí vamos a desglosar la literatura republicana. Ahí está. Y vamos a completar esos cuadros, ¿ya? Muy bien. Puedes participar a través del chat cuando te haga ahí algunas preguntitas o las dudas también que puedas tener, ¿ya? Ya voy a activar el chat ahí. Entonces, mira, en el primer cuadrito, la literatura republicana se inicia con el costumbrismo. Voy a colocar ahí costumbrismo. Ya siempre, muchas veces ha venido varias preguntitas sobre la secuencia de estas corrientes y movimientos literarios. Después del costumbrismo viene el romanticismo. Ahí está. Después de este romanticismo viene el realismo. Ahí está. Después del realismo viene el modernismo. Ahí está. Y finalmente la literatura republicana, no la literatura peruana, culmina con el posmodernismo.
finalmente la literatura republicana termina con el posmodernismo. Ahí está. Ese sería el marquito general. La literatura peruana tiene varias etapas. Una de ellas es la literatura republicana, que abarca 5 corrientes y movimientos literarios. En ese orden: costumbrismo, romanticismo, realismo, modernismo y posmodernismo. Pero estos movimientos literarios, estas corrientes literarias, tienen grandes representantes. Tienen grandes representantes, ¿ya? Tienen grandes representantes. Por ejemplo, vamos a completar aquí. Por ejemplo, vamos a colocar aquí. Por ejemplo, aquí. El costumbrismo tiene representantes como, por ejemplo, el costumbrismo tiene representantes como Manuel Asensio Segura. Como Manuel ¿ya? Tiene representantes como, por ejemplo, aparece ahí Manuel Asensio Segura. Manuel Asensio Segura. Pero también tuvo otro representante como Felipe Pardo y Aliaga. Alzar el sonido allá. Qué raro, ¿no? A ver, voy a subirlo más. Ahí. Ya, a ver, voy a usar, si no ahora voy a usar aquí el audífono. De repente ahí escuchan mejor, ¿ya? Ahí se escucha mejor, igual. Un poquito mejor nada más. A ver. Ustedes me dicen, ¿ah? Ahí mejor. Ya, entonces mejor con los audífonos, ¿ya? Ya está, mejor con los audífonos. ¿Sí? Qué raro, algunos sí dicen que escuchan bien. ¿Qué será, no? La conectividad, la máquina. ¿Cómo estás, Nayot? Igual, ustedes me van avisando. Yo tengo el chat abierto. Ustedes me van diciendo ahí. Ya les decía que, por ejemplo, cada una de estas corrientes o escuelas tiene representantes. Tenemos a Manuel Asensio Segura, a Felipe Pardo y Aliaga. Felipe Pardo y Aliaga. Ahí está, los dos grandes representantes, solo grandes representantes. ¿Ah? Obviamente que hay muchísimos más, pero como es un cuadro de resumen. Ya. Ok, Nayot. A ver, otro puntito. El romanticismo tiene como máximo representante, por ejemplo, tenemos a Ricardo Palma, pero también tenemos a Carlos Augusto Salaberry. Carlos Augusto Salaberry. Otro gran representante tenemos a Ricardo Palma. Ahí está, tenemos a Ricardo Palma. ¿Hay muchos más? Mucho más. Solamente es un esquema general de lo más significativo para el examen de admisión. Cuando desarrollemos ya cada uno de los temas, costumbrismo, en otro momento romanticismo, en otro momento realismo, en otro momento modernismo, ya vamos a entrar en mayores detalles. El realismo podríamos considerar como representante, el máximo representante, a Manuel González Prada. A Manuel González Prada. Manuel González Prada. Manuel González Prada. Otro representante puede ser también, podríamos considerar ahí, a la maestra Clorinda Mato de Turner.
Ahí está. Ahí tenemos. Y vamos completando el cuadrito de manera práctica, de manera didáctica. Y muchas de estas ya han sido preguntas muchas de estas han sido preguntas de examen de admisión. En el modernismo, un gran representante que sería José Santos Chocano. José Santos Chocano. Y en el posmodernismo también tenemos, como toda corriente o movimiento, muchos representantes, sino que estoy destacando lo que nos pide el examen de admisión. En el posmodernismo tenemos a Abraham Valdelomar, pero también tenemos como máximo representante a José María Eguren. A José María Eguren. Ahí está. Abraham Valdelomar y al maestro José María Eguren. Y ahí tenemos un cuadro, ahí tenemos un cuadro que resume lo que es solamente, escúchame, solamente la literatura republicana. Solo resume lo que es literatura republicana. La literatura peruana obviamente es más amplia, ¿ya? Solamente esto resume la literatura republicana. Pero con este esquema ya puedes responder una gran cantidad de preguntas de examen de admisión. Profesor, ¿y cómo he venido en el examen de admisión? Así, escucha, atento. Marque la alternativa que contiene la secuencia cronológica de las corrientes literarias y te ponen desordenado, ¿no? Romanticismo, modernismo, costumbrismo, o romanticismo, modernismo, realismo, lo colocan desordenado. Y tú vas a buscar el orden, ¿no? Costumbrismo, romanticismo, realismo, o romanticismo, realismo, modernismo, o realismo, modernismo, posmodernismo. De acuerdo a la cantidad de corrientes. No siempre te ponen las 5, ¿no? De las 5 eligen 3 para generar ahí la confusión. Otras veces en el examen de admisión te ponen la relación corriente literaria o movimiento literario con corriente literaria o movimiento literario con el autor y además relacionarlo con una obra literaria, con una obra que destaque del autor. Y te lo ponen ahí para relacionar. También Manuel Asensio Segura, Ñacatita. Felipe Pardo y Aliaga, Un viaje. Carlos Augusto Salaberry, Cartas a un ángel. Ricardo Palma, Tradiciones peruanas. Manuel González Prada, Páginas libres. Clorinda Mato de Turner, Ave sin nido. José Santos Chocano sería Alma América. Abraham Valdelomar, El Caballero Carmelo. José María Eguren, La canción de las figuras, y dentro de ella La niña de la lámpara, la canción de las figuras, ¿no? La canción de las figuras, dentro de ella La niña de la lámpara azul, ahí está. También te van a poder pedir relacionar. Ahí está. Si desean, lo pueden copiar o una capturita de pantalla para volver a las diapositivas. Quise hacerles este esquema para poder darles un panorama general de lo que abarca la literatura republicana. No es toda la literatura peruana continúa. Después de la literatura republicana continúa el vanguardismo, el indigenismo, la generación del 50, la generación del 60. Antes del costumbrismo hubo también literatura prehispánica, literatura colonial, literatura de la conquista, literatura de la emancipación. Solamente estamos tomando un aspecto, una porción de toda la literatura peruana. Tú me confirmas en el chat si es que ya le tomaste la captura de pantalla o lo copiaste para yo volver a compartir las diapositivas. Y para que me des tranquilidad, dime si se escucha bien, aprovechando que estás tomando la fotito o aprovechando que estás copiando el esquema, ¿ya? ¿Sí? A ver, Christopher me dice sí. Nayot me dice sí, sí. Daniel sí también. Ya está, muy bien. Me dices en el chat cuando ya está. Muy bien, muy bien. Ya para ambas estar tranquilos, ya. Si no voy a estar aquí pensando en el tema del audio. Muy bien, esa es la respuesta correcta. Sí, ya. A ver, dime ahora
Si ya tomaste la captura, eso. ¿Ya copiaste, ya tomaste la captura como ustedes? Sí. Ya, muy bien. Entonces vamos a volver a las diapositivas, ¿ya? Entonces, y así de manera dinámica vamos a estar usando las diapositivas, pero también la pizarrita virtual, ¿no? Es la idea de darles varias opciones de aprendizaje. Las clases acá en la institución no pasan por leer diapositivas, para nada. Las diapositivas son un refuerzo, un apoyo, un material complementario de consulta, pero no es que esta es lectura de diapositivas. Si necesitamos la pizarrita virtual, como en las clases presenciales, vamos a la pizarrita. Vamos a la pizarrita y vamos enriqueciendo, ¿no? Porque no tiene sentido que yo te lea las diapositivas solamente porque tú los podrías leer por tu cuenta, ¿no? Lo importante es que entendamos el tema. Las diapositivas son un pretexto para explicarte el tema. Ahora sí, vamos a desarrollar, mira, de todo ese esquema, de todo ese macro que era costumbrismo, romanticismo, realismo, modernismo y posmodernismo, nosotros vamos a desarrollar el costumbrismo. Vamos a desarrollar el costumbrismo. Y luego, si deseas, también te lo puedo sintetizar. ¿Ves? Mira, acá dice Manuel Asensio Segura, pero tú sabes que también estuvo Felipe Pardo de Aliaga. Vamos entonces con las características del costumbrismo peruano. Para empezar, ¿alguno de ustedes sabe, por cultura general, por tus saberes previos, alguno de ustedes sabe, recuerda en todo caso, en qué país surgió el costumbrismo en el mundo? Mientras vas recordando, yo te recuerdo otras corrientes o movimientos. El clasicismo surgió en Grecia. Obviamente hablamos de Occidente, en Grecia, y luego se complementó con la literatura latina. Por eso le llaman clasicismo grecolatino. El medievalismo surgió en Europa, España, Francia, Alemania. El Renacimiento surgió en Italia, exactamente en la ciudad de Florencia. A ver, espero sus respuestas en el chat mientras yo voy comentando en qué otros países surgieron otras corrientes en el mundo. Te decía, el Renacimiento en Italia, Florencia. Aquí las clases son interactivas, dinámicas. No es que tú estás en tu casa sentado y no haces nada. Tienes que estar participando o buscando información, ya sea con tus libros, ya sea en internet también. ¿Sí? Tenemos ya casi 3 años de virtualidad, entonces ya tú sabes buscar información. El, el barroco en Europa, ¿no? No hay un país específico. El neoclasicismo en Francia. El romanticismo en el mundo surgió en Alemania e Inglaterra, hoy en día conocido como Reino Unido. El realismo nuevamente en Francia. El parnasianismo en Francia. El simbolismo en Francia. En Francia. Luego tenemos el modernismo en Latinoamérica. Y el costumbrismo llegó de España. Acuérdense, el costumbrismo llegó de España. Profesor, ¿y ese costumbrismo que llegó de España, quién trae ese estilo al Perú? Quien lo trae al Perú fue Felipe Pardo de Aliaga, que había estudiado en ese país, que había sido compañero de muchos intelectuales españoles que conoces, y él trae ese estilo al Perú. Recordemos que Felipe Pardo de Aliaga pertenece a una clase más aristocrática. En cambio, Manuel Asensio Segura a una clase media baja. Y así expresan también su literatura. Felipe Pardo y Aliaga expresa las costumbres y los excesos de la clase alta, mientras que Manuel Asensio Segura lo hace de la clase media. La respuesta sería España. El costumbrismo llega al Perú a España. Y si alguna vez nos preguntan quién lo trae al Perú, quién trae ese estilo al Perú, sería Felipe Pardo y Aliaga. ¿Qué es el costumbrismo? Es la primera corriente literaria con la que se inicia la literatura republicana. Lo podemos inferir del cuadro que hemos compartido hace un momento en la pizarrita virtual. ¿Estamos bien?
el costumbrismo es la primera corriente, o es la corriente literaria con la que se inicia, es la corriente literaria con la que se inicia el costumbrismo, con la que se inicia el costumbrismo en el Perú. La literatura republicana, en este caso la literatura republicana. El escritor costumbrista describe una sociedad en transición. ¿Qué es transición? Pasar de una etapa a otra. Profesor, ¿y de qué sociedad a qué sociedad estamos pasando? Estamos pasando de la emancipación a la república. Estamos en una etapa de transición. De haber sido gobernados más de 250 años por los españoles, ahora tener que gobernarnos. Profesor, ¿y cuál fue el contexto de este costumbrismo? El contexto fue el primer militarismo. Y recordando un poco de historia del Perú, de colegio, quiero que me pongas en el chat qué presidentes recuerdas que pertenecieron al primer militarismo. No importa el orden, quiero una lluvia de ideas. Una estrategia didáctica para poder recordar es una lluvia de ideas. Si nos equivocamos, no importa, para eso yo estoy para poder corregir. A ver, ¿qué presidentes pertenecieron al primer militarismo? A ver, coloquen lo que recuerden en el chat y luego lo vamos ordenando. ¿Qué presidente? Claro, no importa si nos equivocamos, yo lo voy a ordenar luego. Ya, recuerda que tu preparación no es de un solo curso. Tú tienes que tener una preparación integral. Historia del Perú, historia universal, literatura, lenguaje, geografía, todo lo que tu cultura general, todo. Ya está. Muy bien, ahí me están dando varios nombres en el chat. Muy bien, ahí me están dando varios nombres en el chat. Entonces podemos ordenarnos. Por ejemplo, dentro, no importa el orden, ¿ya? Dentro del primer militarismo tendríamos, por ejemplo, no sé si recuerdas al presidente don José de la Mar. Ese congreso tenía como presidente del congreso a Javier de Luna Pizarro, don José de la Mar, Orbegoso, Gamarra, Santa Cruz, Salaberry, y de repente habrán escuchado la famosa Confederación Perú-Boliviana, ¿no han escuchado? Ahí está todo el grupo, don José de la Mar, Orbegoso, Gamarra, Salaberry, por ejemplo, ¿no? Todos los militares se sentían con derecho de gobernar nuestro país. Por eso se iban derrocando entre ellos. Y cuando no se respeta el periodo, por ejemplo, o cuando un presidente no gobierna durante todo el periodo, genera inestabilidad, que es lo que ocurría en esa época. Había mucha inestabilidad. Y los escritores costumbristas tenían el don de la observación. Los escritores costumbristas van a justamente a describir esas costumbres de estos personajes de la Lima, sobre todo de la Lima, de la ciudad, del centro, del presente de la época. Describe una sociedad en transición. Describe una sociedad en transición. Estamos en una permanente búsqueda de la expresión nacional. La pregunta, ¿no? ¿Qué es el Perú? ¿Qué es ser peruano? Estamos en esa búsqueda. Durante más de 250 años hemos sido gobernados por los españoles. Nos cuesta saber qué es ser peruano. Ya los españoles, los gobernantes españoles no están en nuestro territorio, en nuestro país, pero nos han dejado sus costumbres. La convivencia de más de 2 siglos o más de 200 años con ellos, obviamente ellos se han llevado algunas costumbres, pero también nos han dejado otras costumbres. A eso lo conocemos como el mestizaje o transculturación, como el mestizaje o transculturación. Nos quedan costumbres de los españoles.
Hay un apego a la realidad inmediata. ¿Qué significa? Que el escritor costumbrista describe lo que ve. ¿Costumbres de qué? De personajes de la clase alta. ¿Costumbres de qué? De personajes de la clase media. ¿Costumbres de qué? De personajes de la clase baja. Abarca toda la sociedad. Esta fue pregunta de examen de admisión, ¿no? El costumbrismo describe tipos y costumbres, preferentemente de la ciudad, preferentemente de la ciudad, de Lima, de la Lima de antaño. Muy poco de la sierra, muy poquito de la selva. Los tipos y costumbres que describe es de la ciudad. Las conductas de la clase alta, de la clase media, de la clase baja. De la clase alta, de la clase media, de la clase baja. Esta siguiente también fue pregunta de examen de admisión. El costumbrismo, los escritores costumbristas crean arquetipos sociales. Alexander, ¿y qué es un arquetipo? Un modelo, un paradigma. ¿Y por qué social? Porque estos modelos sociales responden a las conductas, a las costumbres de la época. Las obras representan una conducta, critican, satirizan, intentan corregir una costumbre de la época. Hay como un datito, un dato para ustedes. ¿Ya? Siempre hay que colocar datos. Voy a colocar un círculo, como si fuese un POSIT. Como si fuese un POSIT. Si alguna vez nos preguntan qué otras corrientes o movimientos literarios influenciaron en el costumbrismo peruano, sería, a ver, el neoclasicismo, o sea, qué otras corrientes y el romanticismo. El neoclasicismo y el romanticismo. Si alguna vez nos preguntan, marque la alternativa que contiene una corriente. Ah, creo que lo he redactado mal. Vamos a redactarlo mejor. Ahora vamos, ahí está. El neoclasicismo y otro sería el romanticismo. Mundial, ¿eh? Porque en el Perú todavía no existía el romanticismo. El neoclasicismo y el romanticismo. Esas son las dos corrientes que van a influenciar mundial, el neoclasicismo de España y el romanticismo de España, que ya existía ya, sino que al Perú llega tardíamente. ¿Ya está? ¿Quedó claro eso? Es como si fuese un POSIT. Así como tienes un POSIT en tu casa, hay un datito adicional, ¿no? Todo suma para un examen de admisión. Tu POSIT ahí, tu POSIT virtual, ese es tu POSIT virtual. Profesor, pero yo quiero mi POSIT con colorcito, ya, vamos a ponerle colorcito. Ya, ahí está tu POSIT con colorcito, ya está. Crea arquetipos sociales. Ejemplos, profesor, que me puede venir un examen de admisión. En Ñacatita, ¿cuál es el arquetipo social? ¿Qué se critica en Ñacatita? A ver, te leo en el chat. Recordemos colegio. ¿Qué se critica en Ñacatita? ¿Qué conducta se critica en Ñacatita? Te leo, te leo. ¿Qué conducta se critica en Ñacatita? Con tus palabras, ¿ah? Tú dilo con tus propias palabras. Luego ya vamos canalizándolo al examen de admisión. Tú dilo con tus propias palabras. La chismosería ya, normal. Tú dilo con tus propias palabras. ¿Qué conducta? Acá tengo la obra, acá tengo la obra. Aquí tenemos tenemos toda una biblioteca. Eso que la cámara no abarca. A ver, vamos a girar la cámara, ¿ya? Mira, vamos a girar la cámara. No sé si alcanzas a ver los libros. ¿Si alcanza a ver? Faltaría cámara, un dron tienen que ponerme. Ya. Van a tener que ponerme un dron ahí. Ah, ya no, ni yo voy a salir. Claro, tú no te preocupes, tú estás aquí en la mejor academia aquí. Así que tú no te preocupes. Acá tenemos todo, jóvenes. Aquí tenemos todo para ustedes. Acá es literatura de primera mano. Estos no son youtubers, no son resúmenes, no. Acá tenemos todo. Y también te vamos a incentivar a leer, a investigar.
Ya no te preocupes. A ver, dilo con tus propias palabras. ¿Qué se critica en Ñacatita? A ver, ¿qué palabras has puesto tú? La entrometida, es verdad. El chisme, muy bien. La alcahuetería, la chismosería, las murmuraciones, el estar pendiente de la vida ajena, ¿no? Todos en algún momento, no sé si ahora, tienen una vecina chismosa, ¿no? Esa vecina que sale 5 de la mañana a barrer, pero no hay ni vereda, pura tierra nomás, pero ella está ahí. Tú vas a llegar de Navidad, Año Nuevo, ahí 3, 4 de la mañana y la vecina va a estar ahí en la ventana pegada. Ya ese tipo de costumbre se critica, el ser chismosa, esa que para pegada en la ventana ahí. Ahí está. Claro, también se critica el matrimonio por conveniencia, muy bien, Cristi. El matrimonio por interés, el matrimonio por acuerdo, ¿ves? A eso se refiere con un arquetipo social, un modelo, una conducta de la época, en este caso la chismosería. Muy bien, estamos bien. Ya está, esa sería la respuesta. Chismosería, alcahuetería, esas son conductas negativas que se buscan corregir. Profesor, ¿y el neoclasicismo en qué influye en el costumbrismo peruano? El neoclasicismo, recordemos por cultura general que es un movimiento que surgió en Francia que tiene un fin didáctico y moralizador. ¿Y qué significa que tenga un fin didáctico? ¿Qué significa que tenga un fin moralizador? Significa que, significa que busca educar, busca corregir la conducta, busca persuadir, busca persuadir. Por ejemplo, yo busco, invita a la reflexión, exacto, a través de la obra, de la puesta en escena, de la lectura de una obra, busca corregir, invitarte a la reflexión para corregir tu conducta. Está bien ser chismoso? O sea, lo que yo veo en el personaje de al frente, en el fondo, sirve para corregirme a mí. Está bien estar metiéndose en la vida de las personas, estar pendiente de la vida ajena, estar chismoseando, tantas cosas que tienes que hacer como para estar pendiente de la vida ajena. El neoclasicismo entonces influye con este fin didáctico y moralizador, este ánimo de corregir, y el costumbrismo peruano tiene esa característica. Por eso decimos que el neoclasicismo influye en nuestro costumbrismo peruano. Profesor, ¿y el romanticismo? La descripción del paisaje. En este caso sería la descripción de las costumbres. El que describa costumbres era una característica de los románticos. A los románticos se caracterizaban por describir. Los románticos se caracterizaban porque describían, por la descripción. Se caracterizaban por la descripción. Esa es una característica de los románticos. Describir, describir. Ahí está. Ahí tenemos entonces algunas otras características. Ahí tenemos algunas otras características. Siguiente pregunta para generarte un conflicto conmigo, para que participes, porque acá no hemos venido a leer diapositivas, sino a enseñarte, si tienes un nivel académico, a elevarlo mucho más para garantizar cualquier pregunta de examen de admisión. En el artículo de costumbres titulado Un viaje de Felipe Pardo y Aliaga, ¿qué conducta se critica? No podemos decir obra literaria porque no llega a ser una novela ni un cuento, es un artículo periodístico, eso sí podemos decir. En el artículo periodístico, que fue pregunta de universidad, en el artículo de costumbres Un viaje, donde el protagonista es llamado el niño Goyito, ya para que vayas recordando, mi pregunta es, si el costumbrismo se caracterizó por crear arquetipos sociales, ¿qué conducta se critica? ¿Qué conducta se critica en el artículo de costumbres Un viaje? Y ahora te lo voy a comentar. Recién estamos empezando la clase.
Y estamos invitándote a participar, porque no tiene sentido que yo lea las diapositivas cuando tú las puedes leer. A ver, la educación, las costumbres. A ver, pero ya no se preocupen, si no la han leído no se preocupen. Hoy día van a saber de qué trata esa obra conmigo. A ver, ¿qué costumbres? Los que recuerdan colegio. A ver, los que recuerdan un poquito colegio. Se critica, te cuento, en el artículo periodístico de Costumbres, un viaje de Felipe Pardo Aliaga, se critica el engreimiento limeño, el ser engreído. Hay personas que son engreídas. Engreído. Son adultos, pero engreídos. Adultos engreídos. Están en una reunión, me voy, dicen, me voy. No me hables, no me toques. Se critica el engreimiento limeño. Se critica el engreimiento limeño. En esta obra se critica ahí el engreimiento limeño. Ya está, seguimos entonces. Siguiente diapositiva. ¿Ya ves? Tenemos entonces una mejor opción de aprender y no solamente estar leyendo diapositivas, sino conversando, dialogando, aprendiendo. No de mi vida personal, porque a ti te debe tener sin cuidado la vida personal del docente. Reflexionando sobre las preguntas que han venido y las preguntas que pueden venir para un examen de admisión. Tú participas a través del chat y si te equivocas, no importa. Mejor que te equivoques aquí, donde me das la oportunidad de poder enseñarte y no en el examen de admisión, ¿ya? ¿Por qué más se caracteriza el costumbrismo? Se caracteriza por ser realista, describe lo que ve. El escritor realista describe lo que ve. Allá, Ediel nos dice, tenía 30 años más. Ya vamos a ver la edad exacta, Ediel, muchísimo más. Aunque no creas, era muchísimo más, Ediel. Te vas a sorprender cuando te diga la edad exacta del niño Goyito. Más. Ya vamos a ver ahorita, no se dice, ya vamos a ver ahorita ya. Te decía que el costumbrismo tiene una tendencia realista. Profesor, ¿y qué significa que, que tenga una tendencia realista que describe lo que ve? ¿Ya? Que describe lo que ve. Describe lo que ve. Describe lo que ve. Ahí está. Profesor, ¿por qué tiene una tendencia satírica? A ver, ¿por qué crees que es satírico? A ver, ¿por qué crees que es satírico? Ahí está. Porque es burlón. Se burlan. ¿De qué se burlan? Se burlan de las conductas, porque es burlón, es satírico, ¿no? Se burlan de las costumbres, se burlan de los rasgos físicos. Hubo un poema español donde Francisco de Quevedo se burla de la nariz de Góngora, que también era tendencia satírica. Profesor, ¿y cómo se burlaba Quevedo, cómo se burlaba de Góngora? Decía algo así como, érase un hombre a una nariz pegado, érase una nariz superlativa, érase una alquitara medio viva, érase un pez espada, érase una pirámide de Egipto, érase 12 tribus de narices cera, érase un elefante boca arriba, ya muy burlón, pues, ya muy burlón. Está bien que, está bien que sea narizón, pero tampoco tu nariz es que sea pasamano, pues.
Está bien que tu profe de literatura, tu profesor Alexander, tenga su naricita, pero tampoco le vas a decir que es una pirámide de Egipto. ¿Cuánto mide una pirámide de Egipto? Está bien que sea narizón, pero no vas a decir un alquitara, un pez espada. ¿Cómo va a ser un pez espada? Cómo va a ser 12 tribus de narices? Ya mucho, ya demasiado, ya. Entonces se burlan de las personas que tienen una naricita, o sea, no es que sea narizón, no es que sea narizón, sino que su cara está hundidita, pues. Claro, no es que tú seas narizón, ya, no te sientas mal. Tú no eres narizón, concientízate, ¿ya? Pero no, tú no eres narizón, pero no te me acerques mucho a la pantalla de la lacto, de la PC, porque me vas a arañar ahí me vas a arañar la pantallita, ¿ya? Pero tú no eres narizón, aléjate siempre, 2, 3 metros, ¿ya? Muy bien. Ah, vamos a explicar eso de criollismo y anticriollismo. Ahí está, pero recuerda. Ahí está. Ahí está. Ahí está. ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? Aquí en la literatura peruana también tenemos esta burla. Se burlan de la jeta. Hay gente que es bemboncita, ¿no? Un poquito, un querito. Hay un querito, un querito. A ver, vamos a compartirte un poemita, ¿ya? Ahí está, un poemita. A ver, un poemita donde se burla de la jeta del guerrero. ¿Cómo es eso? Farfán, Geta Uribe, ¿qué es? Acá hay un poemita para que veas qué es tendencia satírica. Ya vamos a explicar cada concepto para que te quede claro. Ahí está. Vamos a buscar aquel poemita, se llama La Jeta del Guerrero. Mm, a ver, a ver, a ver. Acá está. A ver, atento, a ver si lo entiendes, ¿ah? Un poema, así como Quevedo se burla de la nariz de Góngora, aquí también hay la burla sobre la bembita. Hay gente que es bemboncita, pero no es que seas bembón, no es que seas jetón, ¿ah? No, no es que seas jetón. Lo que pasa que tu labio es un poquito hinchadito, ya, tú no eres jetón. Y dice así, un guerrero, imagínate un guerrero, en este caso critica a un militar. Vestido con elegancia de guerra está Don Ginés, penacho ostenta y arnés, mas la cruz del rey de Francia, para él la honra más completa, que al pecho lleva colgada, mira, para él honra más completa que al pecho lleva colgada y va tapada con la jeta, ya muy exagerado ya. Está bien que tú seas un poquito bembón, pero ¿cómo tu bemba va a estar colgada al pecho? ¿Babero qué es tu bemba? Mucho ya. ¿O no te parece exagerado? Dice que al pecho lleva colgada la jeta. ¿Qué más, profesor? Dice así. Y los que lo acompañan le preguntan, ¿pero qué lleva en esa jeta? A ver, tú me vas a decir si es satírico, si es exagerado, burlón o no. En esa jeta lleva caballos, tanto así, tanto entra en una jeta, cañones, lleva 5.000 guanacos, lleva turcos y polacos y abundantes municiones. Pero lo que más inquieta su marcha penosa y larga es la carga de la jeta, tanto así, ya mucho ya. Mira cual padre amoroso a los soldados que guía y tanto que al mediodía, hijos, suele cariño decirles. El sol aprieta, yo a cualquiera cosa me acomodo. Y ya los soldados abusivos le dicen, le dicen, Señor, ¿por qué no hace un toldo con sujeta? Ya mucho ya.
¿Por qué no hace un toldo con sujeta? Tanto así, ya mucho. Dice que hace mucho calor y ¿por qué no hace un toldo con la jeta? Demasiado. Ni que fuese carpa de caldo de gallina, ya mucho. Satírico. Como te das cuenta, como te estás dando cuenta, estamos colocando ejemplos, no solo de otros países, sino del Perú, de cómo a través de un poema o a través de una obra, estos escritores costumbristas son burlones. Y cuéntame, la sátira y la burla, característica de qué movimiento que había influenciado en el costumbrismo peruano. Lo puse hace un momento, en la diapositiva anterior lo puse en un círculo como si fuese un POSIT. A ver, escríbelo en el chat. A ver, escríbelo en el chat. A ver. Sería el neoclasicismo. El neoclasicismo tiene una tendencia de educar, pero también de burlarse. ¿Alguien sabe qué es panfletario? ¿Qué significa panfletario? Mira, el costumbrismo se caracteriza por tener una tendencia realista. Los escritores costumbristas describen lo que ven, describen lo que ven. Se caracterizan por ser satíricos. Ya hemos demostrado a través de dos poemas, un poema español y un poema peruano, que son burlones. Son burlones. Y panfletario, ahí está. Y panfletario porque hay algunas obras o algunos artículos que son panfletario, significa difamatorio. Un panfleto es un discurso difamatorio, de ataque, y anónimo además, muchas veces anónimo. Panfletario significa difamatorio. ¿Qué más, profesor? Presenta una actitud enjuiciadora de la realidad e intención moralizante. Dice actitud enjuiciadora de la realidad e intención moralizante. Esta característica es una influencia de qué escuela mundial o de qué escuela. Actitud enjuiciadora de la realidad e intención moralizante. A ver, escríbelo. Tienes que tener claro, porque ese tipo de preguntas te van a venir en el examen de admisión del neoclasicismo. Muy bien. Es una influencia del neoclasicismo. Muy bien. Muy bien. Profesor, yo he leído preguntitas de examen de admisión, recopilaciones de preguntitas de examen de admisión. Así, mira, te voy a mostrar cómo tienes que trabajar tú. Te voy a mostrar. Te voy a mostrar cómo tienes que trabajar, ¿ya? De acuerdo a la universidad a la que postules, tienes que revisar preguntas de examen de admisión de esa universidad a la que postules. Tienes que tener tu recopilación de preguntas de examen de admisión de la universidad a la que postules. Esa es la forma para que tú corrobores que todo lo que te enseñamos es lo que viene en el examen de admisión. ¿Se entiende el mensaje o no? Tienes que revisar. Tú vives en el siglo XXI, en una época donde todo está publicado. En esta biblioteca que ahí te he enseñado y un montón, mira, tenemos todo. Por eso te enseñamos de acuerdo al examen de admisión. Entonces tú trata de tener tus materiales recopilatorios, tu material recopilatorio de acuerdo a la universidad a la que postules, y ahí vas a corroborar que todo lo que estamos viendo es lo que viene en el examen de admisión. Por eso cuando resolvamos las preguntas, no te obsesiones con preguntas que no tienen nada que ver con un examen de admisión. Para eso tú tienes un prospecto también, un prospecto de examen de admisión. Allí te pueden poner 1000 preguntas, ¿no? Pero no todas son efectivas para un examen de admisión. Siempre concéntrate. Profesor, ¿y yo cómo sé qué temas más vienen en el examen de admisión? Leyendo preguntas de la universidad a la cual estás postulando.
Ah, ¿de qué universidad soy yo? Ah, yo soy sanmarquino. Yo soy sanmarquino. Y ahí nos forman pues para enseñar siempre de manera completa, ¿no? Soy sanmarquino. Todo, todo. Por eso te enseñamos con mucho detalle. Y lo que te enseñamos no solamente es para una universidad, ¿no? Sino para cualquier universidad que tú elijas. Obvio hay una de tu prioridad. Siempre hay una universidad de tu prioridad. Profesor, yo soy Corazón Villarreal, Corazón Callao, Corazón San Marcos, dicen algunos. Ya, Corazón Villarreal, entonces, tu corazoncito. Pero mi corazón está dividido, dices tú. Ya está. Aparece entonces que ha venido en examen de admisión. ¿Cuál es el medio de expresión? ¿Cuál es el medio de expresión de los escritores costumbristas? Mira, en tu clave buscas el teatro, pero decir teatro o género dramático es muy amplio, más específico, comedia de tipo festivo, otro medio de expresión, los periódicos, el periodismo. Otra forma, pero el periodismo exactamente a través de artículos de costumbre, como un viaje que en un momento más vamos a ver. No que el tiempo es cruel, ¿no? Yo quisiera enseñarte más cosas, pero el tiempo es cruel. Pero sigamos. La lírica satírica. Ya tú sabes que la lírica es la poesía y la sátira hemos demostrado que es la burla. El poema que te he leído es una lírica satírica, es un poema satírico, es un poema burlón. Profesor, ¿cómo se llama el poema que nos compartió para buscarlo en internet? Se llama La Jeta del Guerrero. Así se llama. La Jeta del Guerrero y perteneció o pertenece a Felipe Pardo y Aliaga. El poema que te he compartido se llama La Jeta del Guerrero. Profesor, y el poema anterior, el que leyó del Narizón de Quevedo contra Góngora, ah, ya, Francisco de Quevedo, el poema se llama A un hombre de gran nariz. A un hombre de gran nariz. Seguimos. Fue una pregunta en el chat. Me preguntaron hace un momento en el chat. Profesor, profesor, ¿por qué dice anticriollismo y por qué dice criollismo? Muy bien. No creas que yo no te leo, yo los leo. Y en el momento oportuno les respondo. Voy a compartir la pizarra, ¿ya? ¿Cuál, si deseas, le tomas la fotito o le tomas o lo escribes conmigo? Vamos entonces con otra pizarrita más. Mira acá, mira acá. Si deseas, luego lo copias si te parece relevante. Si no, solamente visualízalo como un repaso. Mira acá. Como ya sabemos que el costumbrismo viene de la literatura republicana, el costumbrismo ahora tenemos que saber que tuvo dos vertientes. Para responder a la preguntita de algunos compañeros sobre el criollismo y el anticriollismo. Tuvo dos vertientes. Ya está. Ahorita lo completamos, ¿ya? Tuvo dos vertientes. Acá tenemos una y aquí tenemos la otra. Y ahora lo completamos con palabritas. El costumbrismo peruano, que es la primera corriente con la que se inicia la literatura republicana peruana, tuvo dos vertientes. Tuvo una vertiente criollista, pero también tuvo una vertiente anticriollista. Tuvo una vertiente criollista, pero también tuvo una vertiente anticriollista. Profesor, y cuando dice criollista, ¿a qué se refiere? Tú sabes que los costumbristas critican costumbres, los costumbristas critican conductas, costumbres, tipos. En este caso, critica costumbres de la clase media, critica costumbres de las clases media y baja. Muy bien. Pregunta, si el criollismo, si el criollismo o criollista o criollismo critica costumbres de la clase media y baja, ¿los escritores criollistas utilizan un lenguaje culto o utilizan un lenguaje popular coloquial? ¿Qué dicen ustedes? Los leo en el chat. ¿Cómo habla el pueblo? A ver, ¿qué lenguaje utilizan estos personajes? Se supone que los personajes de la clase media y baja son del barrio, ¿no? Son personajes del barrio. Entonces utilizan un lenguaje popular. Utilizan un lenguaje popular. También podemos llamarle coloquial, ¿ya?
un lenguaje popular, un lenguaje coloquial. ¿Ya está, ves? Lenguaje vulgar no tanto, aquí vulgar no, vulgar ya es grosería, ¿no? Acá es popular. Popular, por ejemplo, es usa refranes, dichos, ¿no? Camarón que se duerme, dime con quién andas, a caballo regalado, más hable el diablo por viejo que por diablo. A eso se refiere. Claro, lenguaje popular o coloquial, pero no lenguaje vulgar. Lenguaje vulgar no, ¿ya? Ah, ¿en qué literatura? Nuestra literatura peruana no ha difundido mucho el lenguaje vulgar, pero donde hay un poquito de vulgaridad es en un cuento llamado Los Inocentes, que pertenece a la generación del 50 de Osvaldo Reynoso, ¿no? Pero poquito por ahí, algunas palabras, ¿no? Pero de ahí la literatura no busca promover eso, claro. ¿Quién es el máximo representante de este criollismo o de esta tendencia criollista? Ya sabemos, Manuel Asensio Segura. Y su obra, la obra representativa sería Ñacatita. Ahí está. Entonces ahí tenemos las características más relevantes. Ahí está. Pero aquí también tenemos que hacerle sus características al anticriollismo para que te quede claro. El anticriollismo, por el contrario, critica las conductas de la clase alta. También podemos decir aristocrática. Ahí está. De la clase alta o aristocrática. Por lo tanto, usa un lenguaje, aunque el lenguaje normalmente critica las costumbres de la clase alta, claro. Claro, el anticriollista critica las costumbres de la clase alta. Claro, anticriollo significa antipopular. ¿Ya? Un lenguaje moderado, tampoco es que sea muy culto, ¿ah? Un lenguaje moderado. El gran representante, Felipe Pardo y Aliaga. Porque al final estas obras eran para el pueblo. Entonces, un lenguaje moderado, tampoco es que sea culto, elevado, si no nadie lo iba a entender. Y el artículo relevante, porque no llega a ser novela ni cuento, se dice un viaje. ¿Ya? El famoso un viaje. Ya está. Entonces ahí tenemos entonces lo más relevante acá. Ahí está. Quien desea, quien lo considere oportuno, su capturita de pantalla o lo puede copiar, como se sientan más cómodos. Ya está. A ver, me dicen ya está, me ponen ya está, profesor, y volvemos a las diapositivas. Tú sabes que el tiempo es cruel en televisión, tenemos auspiciadores, a ver, la cámara 1 no es saludar a la cámara 1, cámara 2, cámara 3 y los drones que están arriba ahí, dándote los mejores ángulos de todo, 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 360, ahí está, 360. ¿Ya está? Así es, cuando uno es famoso es así ya. Ya sabes que es martes así se llama, martes de engreimiento literario. Estamos en vivo, esto no es grabado, ¿ah? 7:04 de la noche 20 del 12 del 22. A 5 días de mi cumpleaños, ¿ah? Yo soy del 25 de diciembre, no te olvides. Así que estamos en semana de celebración. Ahí cuando pones al niño Jesucito me estás colocando a mí. Así que Dios mandó a Jesús y a Alexander para salvar a la humanidad. Yo estoy tratando de llevarte por el buen camino, orientándote a través de la literatura, ya saben. Ya está. Ahí está. Una suerte la mía, me daban un solo regalo, por Navidad, por mi cumpleaños, por Año Nuevo, Bajada de Reyes y Día del Niño. Ya paso, es un mego... o sea,
No, por favor, no. Espero que ustedes no hayan nacido ese día. Ya está. Yo creo que ya está. Cualquier observación me dice si lo vuelvo a colocar. Lo bueno que queda grabado, mira. Todo lo que hacemos en la pizarrita queda grabado ahí en la... Ahí está. Entonces, si por ahí deseas que lo vuelva a colocar, me dices mientras estemos durante la clase. Volvemos a las diapos. Ahí está. Mira por acá, mira por acá. Vertiente. Entonces ya está, ya tienes una idea de qué es la vertiente anticriollista. Su máximo representante Felipe Pardo de Levi un viaje y el criollismo con Manuel Asensio Segura, su máxima obra ñacatita. Seguimos. La literatura tiene, las corrientes tienen sus máximos representantes, pero también tienen sus precursores. Se le llama antecesores o antecedentes. A ver, quiero jugar en el buen sentido, quiero jugar con tus conocimientos ahí, quiero desafiarte. Quiero desafiarte. Pregunta. Y tiene que ver un... Ah, vamos a jugar acá. Ya sé, ya sé. Soy lo máximo, yo soy lo máximo. Ya. Vamos a ver. Ves que todo lo que hacemos sirve, mira. Y vamos resolviendo en simultáneo preguntitas de examen de admisión. Mira acá. A ver, a ver. A ver. Ya, el costumbrismo no. Ahí está. Edian, ahí con la canción. Muchas gracias, muchas gracias. A ver, cultura general, ¿ah? Si es que saben, saben, si no, aprenden conmigo. Pregunta, ¿quién es el precursor del romanticismo? Y luego ya vamos a lo nuestro que es costumbrismo. Los dos máximos representantes del romanticismo fueron Carlos Augusto Salaverry y Ricardo Palma. Gracias, gracias Edian por la canción. Muchas gracias. Gran detalle. Ya. ¿Quién es quién es el precursor del romanticismo? O sea, su antecedente. Muy bien, Nayot. El precursor del romanticismo es Mariano Melgar. Mariano Melgar Valdivieso. El precursor del romanticismo es Mariano Melgar. Mariano Melgar. Excelente. ¿Quién lo dijo? José Carlos Mariátegui dijo eso. Ya, del realismo sí no hay exactamente uno. ¿Quién es el precursor? A ver. Del modernismo ya. Eso sí hay. ¿Quién recuerda quién es, por cultura general, por colegio, quién es el precursor del modernismo? ¿Quién es el precursor del modernismo? El precursor. Ah, ya, bueno. Rubén Darío es el máximo representante del modernismo en Latinoamérica, el nicaragüense. Muy bien. Ahí ya lo pusieron. Christopher Quispe, muy bien. El precursor del modernismo es Manuel González Prada. El precursor del modernismo es Manuel González Prada. Manuel González Prada fue máximo representante del realismo, precursor del modernismo y me adelanto, también fue precursor del indigenismo junto a Clorinda Mato de Turner. Muy bien, Manuel González Prada fue la respuesta. Manuel González Prada. Significa que él se anticipó. Significa que él se anticipó a ese momento. Ahora sí, así como el romanticismo, así como el modernismo tienen sus precursores, sus antecedentes, el costumbrismo también. Si alguna vez te vuelven a preguntar, porque esto ya han preguntado en examen de admisión, ¿quién es el precursor? ¿Quién es el precursor del costumbrismo? Tenemos San Juan del Valle y Caviedes con Diente del Parnaso. José Joaquín Larriba con el fusílico del general Flores. El fusílico del general Flores. Y Alonso Carrió de la Bandera con el Lazarillo de los Ciegos Caminantes. Sobre todo recuerda a Juan del Valle y Caviedes, sobre todo. Y aquí tenemos a nuestros dos grandes representantes, a Felipe Pardo y Aliaga y Manuel Asensio Segura. Vamos con Ñacatita. Ñacatita es una obra que perteneció al género dramático. Acá tenemos la obra. Una obra de teatro, una obra pequeña, que lo estuvieron representando en
el Centro Cultural San Marcos de manera gratuita, por si acaso. No sé si sigue vigente, pero estaba de manera gratuita, puedes ir al teatro. Perteneció al género dramático, es decir, que esta obra ha sido compuesta para ser representada en un escenario, se caracteriza por el diálogo. Su especie es la comedia o drama costumbrista. No sufras con eso, ¿ah? Comedia o drama. Comedia o drama. Comedia o drama costumbrista. Actos 4. La obra inicialmente fue representada en 3 actos, se reestrenó en 4 actos y así quedó. 4 actos. El tipo de verso que predomina el octosílabo. Y la rima utilizada por... Ah, está en verso entonces. La obra no está compuesta en prosa. La obra está compuesta en verso. Consonante o perfecta significa que los versos al final, las palabras al final de cada verso coinciden en vocales y consonantes. Hay un respeto por las 3 unidades clásicas o aristotélicas, acción, tiempo y lugar. Hay un respeto por las 3 unidades clásicas o aristotélicas. ¿Cuáles son? Acción, tiempo y lugar. Un solo tema, un solo día, un solo escenario. ¿Cuál es el tema principal en la obra? Como, mira, estas respuestas ustedes me las dieron hace un momento en el chat cuando les consulté qué se critica en Ñacatita. Y lo dijo una señorita y varias señoritas y varios jóvenes. El matrimonio concertado por la madre. Recuerda, la obra Ñacatita tiene la influencia del neoclasicismo español. El matrimonio arreglado, por conveniencia, concertado. Todos los sinónimos que ustedes sepan. Pregunta, la obra Ñacatita, la comedia Ñacatita, el drama Ñacatita, ¿a qué drama o comedia española te recuerda? Eso que la mamá quiere casar a la hija con un hombre mayor por interés. Muy bien, Alexandra. La obra Ñacatita, ¿a qué obra de España te recuerda? La obra Ñacatita, ¿a qué obra de España? La mamá quiere casar a la hija con un hombre por interés, por dinero. A ver, a ver, a ver. El sí de las niñas. El sí de las niñas. Las manipulaciones de Ñacatita, la alcahuetería, el chisme, la falsa beatería, la hipocresía, la rebelión de la hija, el amor, la alienación, la amistad. Mira cuántos temas. El principal es la alcahuetería y el matrimonio concertado. Lo demás, temas complementarios. Profesor, ¿y los personajes? Ñacatita, Doña Rufina. Ñacatita es la vieja chismosa y alcahueta que ingresa a la casa, a la familia de Doña Rufina. Doña Rufina se caracteriza por ser habladora, manipuladora también, y se deja a su vez manipular por Ñacatita. Su esposo es de buenos sentimientos, tranquilo y pacífico. Claro, muy bien, Karim. Ñacatita es la vieja entrometida y chismosa. Don Jesús es el buen esposo, de buenos sentimientos, pacífico, con valores. Lamentablemente, Ñacatita despierta en Doña Rufina la ambición, la codicia. Julián es la hija de Doña Rufina y Don Jesús. La primera diferencia entre Ñacatita, la obra Ñacatita y la obra El sí de las niñas, es que en la obra española había mamá, pero no había papá. Doña Irene en la obra española había sido 3 veces viuda. En cambio, acá sí es una familia con madre y padre. En la obra española es una familia disfuncional, falta el papá, que está muerto. Juliana se diferencia del personaje español de la hija de Doña Irene, que se llamaba Francisco Paquita, en que Francisco Paquita era sumisa, acepta la imposición del marido por la madre. En cambio, Juliana es rebelde, se enfrenta a la madre, peruana, limeña, esta sí encara a la madre. Yo no me voy a casar con ese viejo, cásate tú pues. Yo no me voy a casar, le dice. Yo amo a Manuel, yo quiero a Manuel, yo no me voy a casar con el viejo don Alejo. Juliana sí se enfrenta a la madre, es rebelde. Por eso dentro de los temas habíamos puesto la rebelión o rebeldía de la hija. Manuel es el buen muchacho. Manuel es el joven de buenos sentimientos con valores, pero no tiene dinero. Por eso doña Rufina no quisiera que su hija se involucre con Manuel. Manuel es el buen muchacho de buenos sentimientos, pero que no tiene dinero. Don Alejo es el señorón fanfarrón que alardea de conocer el mundo, utiliza palabras en inglés, es un alienado, es falso, es farsante,
y quiere casarse con Juliana, y doña Rufina quiere casar a su hija Julianita con don Alejo. Pero Julianita a quien quiere es a Manuel. Pero la mamá que le trata de imponer, ¿ya? Julianita, acuérdate, ¿ah? Julianita a quien ama es a Manuel. Don Alejo es la mamá que la quiere casar con don Alejo por interés. Don Juan es un viejo amigo de la familia, un amigo de la familia que llega del Cusco y va a cambiar el final de la historia. Y Mercedes es la criada de doña Rufina, de Julianita, es la cómplice de Juliana, también representa de alguna manera la amistad. La amistad. Muy bien. Y ahí tenemos algunos datos relevantes de esta obra. Pero yo quiero compartirte algunos otros datos relevantes. Ya vamos a avanzar, mira. Tú sabes que la hora es cruel, pero quiero compartirte también algunos datos relevantes de Felipe Pardo y Aliaga, ¿ya? Para que resuelvas cualquier preguntita de examen de admisión. Vamos a colocar aquí rapidito lo más relevante, ¿ya? Lo más relevante. A ver, voy a colocar mejor esto aquí. Ahí está. Para estar mucho mejor aquí. Y vamos a colocar aquí quiero compartirte algunos datitos más de Felipe Pardo y Aliaga, ¿ya? De Manuel Sergio Segura sí tenemos ahí en las diapositivas, pero me interesa que enriquecer tu conocimiento. Vamos a colocar aquí Felipe Pardo y Aliaga. Felipe Pardo y Aliaga. Le ponemos ahí un cuadrito y dividimos la pizarrita en dos. Nada más. Vas copiando conmigo o si no, luego le colocas una capturita de pantalla. Primer guioncito, ¿ya? El máximo representante del anticriollismo. El máximo representante del anticriollismo. Conocido como el señor de la sátira. ¿Ya? Él fue conocido como el famoso, el señor de la sátira. El señor de la sátira. Me interesa sobre todo en sus obras, ¿ya? Vamos a colocar aquí algunas obras líricas. A ver, vamos a colocar obras líricas. Por ejemplo, dentro de las obras líricas, La Jeta del Guerrero, que ya te lo declamé. Dentro de las obras líricas tenemos, por ejemplo, en La Jeta del Guerrero, por si acaso, si quieres saber a quién critica justamente a Andrés de Santa Cruz. Critica La Jeta de Andrés de Santa Cruz, al famoso Andrés de Santa Cruz, que ya lo conocen. Ahí está. ¿Qué otra obra, profesor? Corrida de toros. Corrida de toros. Una obra más, Constitución Política. Con eso te va a salir todas las preguntitas de examen de admisión. ¿Qué otro tipo de obras nos interesa del maestro? Por ejemplo, comedias. Dentro de las comedias me interesa Frutos de la Educación. Profesor, ¿y en Frutos de la Educación qué satiriza? Satiriza, por ejemplo, la deficiente formación de los criollos peruanos. Luego, en Frutos de la Educación critica la zamacueca. La zamacueca es un baile, ¿ya? Critica el baile de la zamacueca. Dentro de también tenemos Don Leocadio o el aniversario de Ayacucho. Y tenemos Una huérfana en Chorrillos.
Y tenemos también una huérfana en Chorrillos. Luego le tomas la capturita de pantalla para que no lo pierdas. Artículos costumbristas. Ahora de obras, artículos costumbristas. Tenemos, por ejemplo, un viaje. Tenemos, por ejemplo, el paseo de Amancaes. Paseo, ¿ah? Dice paseo, ¿ah? Y tenemos ópera y nacionalismo. Ya está. Eso sería lo más relevantes. Ah, sobre la obra Un viaje. Sobre la obra Un viaje, acá voy a colocar. Quiero algunos datos también que han venido en examen de admisión, ¿ya? No que la hora cruel. Pero igual, aunque sea lo más relevante quiero, ¿ya? Y hoy vamos a las preguntitas luego. Aunque sea lo más relevante. Ahí está. En Un viaje, esta obra pertenece a ver, género narrativo. Género narrativo, ¿ya? Especie, artículo, periodístico o de costumbres. Artículo periodístico de costumbres, ¿ya? El, el tema, me interesa el tema. El engreimiento limeño y la sobreprotección. El engreimiento limeño y la sobreprotección. Esos son los temas más relevantes, ¿ya? Bien, tómale capturita de pantalla, por favor, antes que nos saquen del aire. Tómale su capturita de pantalla, por favor. Tómale ahí su capturita de pantalla. ¿Ya está? Tú me confirmas si es que ya está. Ya está, muy bien. Y por un sol más, sí, yo creo que sí la hacemos, ¿ah? Por un sol más, agrande su combo pedido. Y a por un sol más, agrande su combo pedido. Quiero agregarte más cositas de Manuel Asensio Segura. Y con esto ya nos vamos a las preguntas, ¿ya? Me interesa tu examen de admisión. Me interesa mucho garantizar todas las preguntas que puedan venir de un examen de admisión, pero obviamente tú tienes que seguir estudiando. Profesor, pero si de Manuel Asensio Segura ya tenemos todo en la diapositiva, pero siempre podemos enriquecer un poquito más, ¿ya? Siempre se puede enriquecer. Por ejemplo, podemos colocar ahí sus obras, ¿ya? Obras líricas. Y con esto ya vamos a las preguntas. Dentro de las obras líricas, por ejemplo, podemos colocar La Pelimuertada. Dentro de las obras líricas podemos colocar, por ejemplo, ya está, La Polimertad es la más relevante. Ya, pero también tenemos, por ejemplo, obras, artículos de costumbres. También tenemos, por ejemplo, artículos de costumbres. Dentro de los artículos de costumbres tenemos, por ejemplo, El Puente, Los Carnavales, y también tenemos, por ejemplo, Me voy al Callao. Terminamos esto y hacemos las preguntas, ¿ya? Y por un sol más agrande su combo pedido tenemos, por ejemplo, teatro. Tenemos obras de teatro. Por ejemplo, El Sargento Canuto. En El Sargento Canuto ridiculiza, ¿no? Ya, tenemos Blasco Núñez de Vela. Ya, y vamos a colocar acá, ya para terminar y a resolver las preguntitas, le podemos agregar ahí, por ejemplo, La Saya y el Manto. Le podemos agregar, por ejemplo, ahí Lances de Amancaes.
Y le podemos agregar también una novela. Una novela titulada Gonzalo Pizarro. Ya está. Y una novela titulada Gonzalo. Ya, suficiente. Tómale capturita y vamos a las preguntas. Cuéntame, ¿le tomaste la capturita? Ya está. ¿Le tomaste la capturita? Confírmame en el chat. Sí, ya está. Ahora sí. Antes de despedirnos, vamos con las preguntitas. Tú me vas a ayudar ahí, ¿ya? A ver, voy a abrir. Con eso ya te va a salir. Sobre todo las preguntitas me interesan para el examen de admisión. Ya está. Ya estás empoderado, ya me puedo quedar, te puedo dejar tranquilo ya de que lo que te he enseñado es lo que te va a venir en el examen de admisión. Lo que te he enseñado es lo que te va a venir sobre este tema en el examen de admisión. Ya, ahora comparto pantalla. Lo agrandamos. Acá tienes más información, mira. Uy, mira cuánta, mira, ¿ves? Ahí tienes más. ¿Ves? Ya está, tú me ayudas, ¿ah? A golpe de vista nomás. A golpe de vista. Considerado el antecedente del costumbrismo, ya lo vimos, pues, Juan del Valle Cavieres. ¿Estás de acuerdo? Juan del Valle Cavieres. Ya lo vimos, está en la diapositiva. Ya está. La saga épica colonial que tiene como enemigos a los piratas, que se escribe en verso y que pertenece a la literatura colonial, lleva como paratexto, a ver, dice saga épica colonial. Es una saga épica de la colonia. ¿Cómo se llamó? Obviamente un viaje no tiene nada que ver. La obra Un viaje no tiene nada que ver. Absolutamente nada que ver. ¿Ya? La obra Un viaje no tiene nada que ver. A ver, ¿qué obra épica es colonial? Es una obra épica colonial. Tiene como enemigos a los piratas. A ver, coloca siempre el numerito para poder leerte bien. O sea, me pones, por ejemplo, 1C, muy bien. Para que no se pierda, ya. Me pones, no sé, 2, voy a inventar, 2F ya. Ya está. ¿Cuál sería? Dice, obra épica colonial. ¿Aparece? A ver, busca tus conocimientos. Hurga. Juan del Valle Gaviria, ¿no? El diente del Parnaso, porque la araucana no tiene que ver. Ya. Durante el periodo colonial aparecieron dos poetisas peruanas. Y esas poetisas peruanas se inscribieron dentro de qué corriente o movimiento. Por ejemplo, una de ellas es Amarilis. Una de ellas es Amarilis. ¿Y Amarilis a qué etapa perteneció? Una de ellas fue la maestra Amarilis. ¿Y a qué etapa perteneció Amarilis? ¿Mm? A ver, busca. Una de esas fue la maestra Amarilis. ¿Cuál no tendría nada que ver? Claro, esas preguntas no corresponden al tema de este momento, pero bueno, por cultura general. Obviamente realismo no tiene nada que ver, romanticismo no existía, ya esas no existían, esas obras no, esa parte no existía. Renacimiento tampoco tiene nada que ver. Una de ellas fue Amarilis, cuyo verdadero nombre es María de Rojas y Garay. María de Rojas y Garay. María de Rojas y Garay. Sería, claro, la famosa epístola a Abelardo. Sería la etapa barroca, el barroco. Ya está. Seguimos. Claro, no encuentro las preguntitas que tienen que ver con nuestro tema de allá. Si una parte de nuestra contradictoria identidad nos lo ofrece Garcilaso de la Vega, ya eso es colonial, desde la óptica del mestizaje, la otra vertiente la proporciona allá Felipe Guamán Poma de Ayala.
Felipe Guamán Poma de Ayala, ¿ya? Ahí está, ya está. Él escribió Nueva Crónica y Buen Gobierno. Y para ir terminando, palabra que refleja los primeros siglos de nuestra incipiente literatura. Dice primeros siglos de nuestra incipiente literatura. ¿Por qué se caracteriza nuestra incipiente literatura? ¿Por la creatividad? No. ¿Por la innovación? No. ¿Por la rebeldía? No. ¿Por la imitación? Mucho imitamos. Ahora sí, esta sí costumbrismo. Ahora sí. La obra que inaugura el costumbrismo en el Perú pertenece a qué género. Ah, el género es dramático, bueno. El género es dramático, el teatro. El teatro es dramático. Buscando las raíces del costumbrismo peruano, manifestado tanto en lo criollo como en lo anticriollo, las encontramos en... Ah, ¿dónde surge el costumbrismo? ¿En qué país? Ah, si dice, este sería 1898, pero el costumbrismo surge con Don José de la Mar, y Don José de la Mar es... ¿Y Don José de la Mar qué es? Don José de la Mar es... Don José de la Mar es 1823, 24, 25. Entonces no corresponde. La España de la generación del 98 se refiere a 1898. Y lo que estamos hablando del costumbrismo en 1823, 24, 25, 26. No corresponde la B. Francia no tiene nada que ver. Sería acá 1823. Sería entonces, los encontramos en la España imperial, sería. Porque en 1898 todavía no existía eso. No existía todavía. Ya está. Tanto Mateo Rosas de Oquendo como Juan del Valle y Caviedes, tú sabes, y con Color Corvo tienen en común que son antecedentes. Son antecedentes, son precursores. Son antecedentes o precursores. Las crónicas de Indias, escritas por Pedro Cieza de León, representan una visión, a ver, segregacionista, disidente de los vencidos, de los vencedores o conciliadora. Las crónicas de Indias, escritas por Pedro Cieza de León. A ver, estas obras fueron escritas por Pedro Cieza de León. Claro, esta pregunta no corresponde a costumbrismo, pero igual lo podemos revisar, ¿ya? Igual ahí lo podemos revisar. Eso es literatura colonial, también se le llama literatura de la conquista, de la conquista. Y el maestro Pedro Cieza de León es un cronista español, ¿ya? Es un cronista español, claro, de los vencedores. Es un cronista español. El afán de libertad y marcado individualismo costumbrista, la fidelidad a la realidad, son rasgos propios de un movimiento literario surgido en el siglo. El costumbrismo surgió en 1823 aproximadamente. Entonces estamos hablando de la primera mitad del siglo XIX. Siglo XIX, la E. Siglo XIX. Ya está. ¿Qué más? Ahora sí, esa sí es costumbrismo. Manuel Ascencio Segura es considerado el padre del Teatro Nacional, por supuesto, debido a su prolífica producción dramática y porque en esta aristocracia no, refinado no, popular. Ya la D. Personajes típicos criollos de la Lima costumbrista, la D, sí o sí la D. Sí o sí la D. Ya está. Sí o sí la D. Seguimos. Considerada una de las primeras novelas escritas. No es novela, no es novela. Busca pues Gonzalo Pizarro, ¿no? Pusimos en la pizarra. En la pizarrita pusimos. Gonzalo Pizarro, ya está. Gonzalo Pizarro, lo pusimos en la pizarra virtual. La literatura peruana, bueno, emancipación no tiene que ver con el tema de ahora, pero ya vamos a resolverlo por cultura general. La literatura peruana durante la emancipación tiene como objetivos, héroes españoles no. Ya la sé, mover a los hombres a la acción. Entre los temas de la literatura de la emancipación destaca el desarrollo del sentimiento patriótico. El teatro romántico en el Perú comienza con la performance de El teatro romántico en el Perú.
¿Con qué obra se inicia el teatro romántico en el Perú? Con la obra El Poeta Cruzado. El Poeta Cruzado. Muy bien, jóvenes. Un placer, un gusto estar con ustedes. Nos vemos hasta la próxima semana. Entonces les tengo que desear una feliz Navidad. Que tengan una bonita Navidad. Ya no nos vemos hasta la otra semana. Cuídense mucho. Feliz Navidad.